Ok. Bueno, estamos en la plática del doctor Raimundo Bautista. El título de su plática es El álgebra de Yoneda de sistemas homológicos. Y bueno, este es un trabajo conjunto con el doctor Efrén Pérez y con el doctor Leonardo Salmerón. Nos acompañan en la plática el doctor Efrén Pérez y también el doctor Octavio Mendoza. Muchas gracias, Raimundo. Bueno, voy a hablar acerca de un trabajo que está por publicar, bueno, no por publicarse, al menos el preprint va a aparecer pronto, y es sobre el álgebra de Yoneda, sistemas homológicos, como se ha mencionado. Voy primero a empezar con algunas notaciones que voy a usar a lo largo de la exposición. Entonces, como se acostumbra, lambda es una K-álgebra asociativa unitaria que es de dimensión finita sobre el campo. Voy a suponer que el campo además es algebraicamente cerrado. Primer punto es que por lambda mod, así con M mayúscula, eso denota la categoría de los lambda módulos izquierdos, y con minúscula denota la categoría de los lambda módulos izquierdos que son de dimensión finita sobre el campo. Esa es la notación a usar. Ahora, las definiciones básicas para esta exposición es la siguiente. Consideremos una colección finita de lambda módulos, y aquí les voy a suponer que son inescindibles. Después aclaro un poquito más este punto, pero son módulos que son inescindibles en la categoría de lambda módulos finitamente generados o de dimensión finita. El principal interés para nosotros son los módulos que son filtrados por los elementos de D. Eso quiere decir que un módulo se le va a llamar filtrado si existe una filtración, así como está ahí, de tal manera que cada uno de los cocientes MI entre MI menos 1 sean elementos del conjunto original D. Y voy a denotar por FD la subcategoría plena de lambda mod, cuyos objetos son estos módulos filtrados. Por ejemplo, si D consiste de todos los simples del álgebra, pues esa categoría FD pues va a ser toda la categoría mod lambda. Y en muchas partes del álgebra interesan, para ciertas clases de colecciones finitas, interesa esta categoría. Esa categoría es muy importante en varias ramas del álgebra, en álgebras de Lie, en teoría de representaciones de grupo, en fin, en varias ramas. Ahora, con el fin de estudiar esta categoría, como se ve, pues está formada, ¿cómo se forma esa categoría? Usando extensiones, empezando con los elementos de D, con eso se van haciendo extensiones iteradas, y de esa forma se va formando esas filtraciones. Entonces, es muy natural pensar que el álgebra de Yoneda, en donde aparecen precisamente los X, va a jugar un papel importante. Entonces, la definición de álgebra de Yoneda es la siguiente. El álgebra de Yoneda es una álgebra graduada, y en cada grado I, el elemento que está de delta en delta, donde delta es la suma de todos los módulos de la familia en D, y donde pues para cero es el anillo de endomorfismos de delta. Esa álgebra ha sido importante, fue introducida por el matemático japonés Nobuo Yoneda, que vivió de 1930 a 1996, y ha sido importante para el estudio de la estructura de los módulos. Pero esta estructura
no es lo suficientemente fina para tomar toda la complejidad de la categoría FD. Entonces, viniendo de la topología algebraica, hay una estructura adicional que se llama A infinito álgebras y que en este caso viene dada de la siguiente forma. Esta álgebra de Yoneda pues tiene una operación de multiplicación que le vamos a llamar M2. ¿Sí? Son álgebras graduadas, el producto tensorial es graduado también, y la multiplicación me da un morfismo de espacios vectoriales graduados homogéneo. Esa es esa propiedad, la multiplicación tiene esa propiedad. Ahora, esta operación, que es, digamos, la esencial, se puede extender a operaciones que a veces llaman operaciones superiores o operaciones adicionales por morfismos Mn, ahora del producto tensorial enésimo en el álgebra, en donde M1 es igual a 0, M2 es la multiplicación, y que además satisfacen estas relaciones que se llaman relaciones de Stafford, que son estas sumas, que son en cierta forma ciertas casi asociatividades muy complicadas. Entonces, esta álgebra tiene esta estructura, o sea, se le puede dar esa estructura, aunque hay muchas formas de darle esta estructura. Pero bueno, siempre hay una forma de darle esa estructura. Ahora, estas álgebras sirven bien para el propósito de estudiar los filtrados. Si pasa lo siguiente, tomemos la identidad de los ohms, que es parte del álgebra, está en el álgebra de Yoneda. Diremos que este elemento es una unidad estricta para el álgebra de Yoneda, para el álgebra infinito, si siempre que la identidad esté en este conjunto A1 a N de elementos de YD, entonces la operación esta enésima es 0, para toda N distinto de 0. ¿Sí? Para N igual a 2 no es 0, pero para las demás sí es 0. Entonces, si eso pasa, eso se llama una unidad estricta. No todas las álgebras A infinito tienen una unidad de este tipo. Ahora, en este caso, en el caso en que tenga una unidad estricta, hay un teorema de Keller y de Lefebvre-Hasegawa en el que ellos describen esta categoría de filtrados en términos de la A infinito álgebra usando unos módulos que llaman módulos torcidos. Bueno, tiene una construcción explícita y con eso se puede estudiar toda la categoría. Pero para eso se necesita que es súper importante que esta unidad sea una unidad estricta, en el sentido que mencioné antes. Bueno, ahora, ¿qué hemos hecho nosotros? Bueno, tomamos un trabajo de Corina y de Octavio y de Chen, y para explicar sobre este trabajo que ellos hacen partimos de un conjunto, y este se llama preordenado, si hay una relación entre los elementos que es transitiva, esto es, si I es menor o igual que J y J menor o igual que L, eso implica que I menor o igual que L. Ahora diremos que I es equivalente a J si I es menor o igual que J y J menor o igual que I. El conjunto de clases, que le llamo de esta forma, ese sí es un conjunto parcialmente ordenado, con el orden inducido por el orden original. Y desde luego P es parcialmente ordenado si solamente si las clases de equivalencia consisten de un solo elemento. Entonces, a partir de eso ellos ya forman lo que se llama un sistema homológico. Ahora, para propósitos de esta plática, no voy a tomar la definición general que ellos dan, sino va a haber ciertas restricciones. Entonces, ¿qué es un sistema homológico finito? Consiste de un conjunto preordenado finito, como lo expliqué antes, y una colección de módulos inescindibles. En el trabajo original de ellos no le piden esta condición de que sea inescindible. Pero bueno, aquí la voy a pedir y que cumple las siguientes condiciones.
tampoco está escrito de esta forma, pero es equivalente. Los ohms de delta I en delta J, si es distinto de 0, eso implica que I es menor o igual que J. Y para las x1, el x1 de lambda de I de J distinto de 0 implica que I es menor o igual que J, pero I no equivalente a J. ¿Sí? Esas son las condiciones, básicamente lo que en el trabajo que mencioné se exponen. Bueno, entonces, ¿cuál es el teorema? Entonces, tomamos uno de estos sistemas homológicos finitos. Supongamos que lambda está en la categoría de filtrados, lambda como módulo izquierdo. Entonces, damos una condición necesaria y suficiente para que la identidad en el álgebra de Yoneda sea una unidad estricta. Y esa es una condición sencilla, es que el XS de DI de J sea distinto de 0. Eso va a implicar que I es menor o igual que J, pero I no equivalente a J. ¿Sí? Si esta condición es una condición necesaria y suficiente para que la identidad sea una unidad estricta en el álgebra de Yoneda. ¿Qué consecuencia tiene esto? Tiene muchas consecuencias, pero una de las consecuencias es que, así explicado brevemente, es que el álgebra lambda, el álgebra original, es morite equivalente a otra álgebra. Y esa álgebra es de tal forma que va a contener a un álgebra de Carcaj, de un Carcaj finito, y los vértices de ese Carcaj están indiceados por el P original. Entonces, existe esta inclusión. Ahora, si llamamos D' a las imágenes de delta I bajo la equivalencia de Morita entre esos dos álgebras, entonces se puede probar que L está en los filtrados y solamente sí son módulos inducidos de acá. O sea, los módulos de la filtración vienen dados induciendo módulos elevando módulos de esta álgebra que es sencilla a toda lambda prima. ¿Sí? Entonces, esos son los módulos que van a resultar. Pero además, va a haber tienen unas ciertas propiedades homológicas. La primera es que, bueno, entonces, esta inclusión tiene las siguientes propiedades. Entonces, hay una forma de indiciar los índices, de enumerar los índices de Q, de tal manera que si yo tomo el simple iésimo y lo induzco al álgebra lambda prima, eso me da la delta prima I. Luego, el funtor tensor, el funtor extensión, es exacto. Y además, el funtor induce epimorfismos entre los X. Y si la S es mayor o igual que 2, estos morfismos son isomorfismos para S mayor o igual que 2. Cuando S es igual a 1, nada más es epimorfismo. Pero si M1 y M2 son simples, siempre esto es un isomorfismo para toda S. Esos son digamos, los resultados digamos, que tenemos. Y de hecho, aquí se puede ver, en esta última parte, se puede ver el porqué de la condición que sale. Y es que, como el álgebra esa de Carcaj, va a ser un álgebra de Carcaj que no tiene ciclos orientados. Entonces, los XS para toda S están, digamos, también orientados. Y eso y esta propiedad, que es la propiedad de la condición, se va a transformar a esta, que ya me da la condición sobre el álgebra lambda prima, y como son ahorita equivalentes sobre el álgebra lambda. Entonces, básicamente lo del resultado, claro, hay resultados más, este es parte de un resultado más general, pero sería, digamos, técnicamente complicado explicarlo. Pero yo creo que esta forma de exponerlo da una forma más o menos clara de cuál es lo que hicimos. Entonces, esa es lo que
lo que tenía que decir a propósito. Ahora, ¿qué cosas utilizamos para las pruebas? Usamos, bueno, aquí usamos la teoría de boxes, como pueden suponer, y, y aquí está una bibliografía. Tenemos un manuscrito en preparación. Ahí nos basamos fuertemente, sobre todo en las partes homológicas, de un trabajo de Bohr, que fue alumno de Butler, pero que es una monografía que no está publicada. Luego es importante también, por supuesto, el trabajo de Keller, que es una introducción a infinito álgebras. Esto es, son pláticas que dio en varias partes, pero tengo entendido que la primera la dio en México, en una reunión que tuvimos, si mal no recuerdo, en Cocoyoc, alrededor del 2000 o 1999, por ahí. Y ahí fue la primera vez en que vi esto de las A infinito álgebras, y también Keller mismo mencionó que podría haber una relación con los boxes. Otro trabajo que es también que nosotros usamos es un trabajo de Koenig, Pulshammer y Ovseyenko, que tiene que ver con cuasi hereditaria álgebras. O sea, los resultados que mencioné son en cierta forma una generalización de estos resultados para álgebras cuasi hereditarias. Luego está el trabajo también importante, la tesis de Lefebvre Hasegawa, que fue alumno de Keller, y ahí está su tesis, fue publicada en el 2003. Y luego, por supuesto, el trabajo de Octavio, de Corina y de Guillichan sobre sistemas homológicos. Entonces, también este trabajo responde a cuando di algunas pláticas sobre A infinito álgebras en diferentes partes, una en México, en el ARTA que se organiza. Ahí estaba, por ejemplo, estaba Octavio, estaba también Chan Chan, y ambos me preguntaron si esto se puede extender a otros casos, ¿no? Otros casos me imagino que estaban pensando en los suyos propios. Y sí se puede extender hasta cierto punto, ¿verdad? Pero la condición que puse da una condición necesaria y suficiente. Ahora, para finalizar, quiero hacer un comentario. Al leer el trabajo de Octavio y de Corina, ahí mencionan que estas álgebras, estos sistemas homológicos, casi cualquier álgebra es uno de estos. Para mí no quedó esto muy claro. No se explica mucho en el artículo cómo es esto posible, pero lo que sí es cierto es que con estas álgebras, con esta condición, dada una álgebra cualquiera, existe su box de Dross. Y el box de Dross, al box de Dross es posible darle una estructura de álgebra con sistema homológico de este tipo, y entonces todos los inescindibles pues corresponden a los filtrados de esta álgebra. Entonces, en ese sentido, digamos, claro que no creo que eso haya sido la intención de los que mencioné, pero al menos nosotros encontramos que esa es una posible interpretación de esa frase o de ese comentario. Bueno, pues es lo que tenía preparado. ¿Se puede ver el enunciado del teorema, Raimundo? Sí. Porque, a ver, ahí está. Aquí está. Y un poquito más abajo, lo que más quiero ver lo que sigue de la existencia de la existencia de lambda. ¿Cómo era? La otra cosa. Sí. O sea, sí. tomas un sistema homológico. Existe una álgebra que es morita equivalente a lambda. O sea, estás cambiando lambda por lambda prima, ¿no? Sí, lambda por lambda prima. Sí, si quieres puede ser la misma lambda. Sí.
porque ambas son estás sistema construyendo, homológico, ¿no? Uno copia del otro. Y estás construyendo un CARCAC acíclico, ¿verdad? Sí, entonces lambda prima tiene una subálgebra que es una subálgebra de CARCAC, pero un CARCAC no sin ciclos orientados. Bueno, con relaciones, ¿no? Eso tiene que ver con las condiciones de los X, ¿no? Sí, exacto, sí. Eso tiene que ver con las condiciones de los X. De hecho, los X te dan el CARCAC de Q. Con los X se construye el CARCAC de Q. Y para las relaciones tienes que usar el X2. Ok, yo aquí te tengo una pregunta. Sí. Como ves ahí, los sistemas homológicos están definidos en la categoría de módulos. Sí. En un trabajo que fue parte de la tesis de Valente, se puede definir para categorías trianguladas también. Ah, ya. Puedes tomar, por ejemplo, la categoría derivada acotada de mod lambda. Ajá. Y ahí puedes considerar tus sistemas homológicos también. De hecho, la definición está en un paper ahí. Y también puedes considerar tu álgebra de extensiones interpretando los X y como los ohm en la categoría derivada con el shift en I. Ah, sí, ok. Entonces, la pregunta es si esto se puede llevar a esa situación, por ejemplo. Yo creo que sí. Digo, no lo he pensado. Yo creo que sí, pero además... Porque la ventaja ahí, si lo puedes llevar a esta situación, estarías obteniendo, según intuyo, un álgebra derivadamente equivalente, en vez de Morita, derivadamente equivalente. Ah, bueno, sí. Lambda prima. Sí, yo creo que sí. Pero lo que sospecho es que esa álgebra derivada que tienen, quizás sea equivalente, sea derivadamente equivalente a un álgebra de este tipo. No lo sé, pero... No lo sé, a eso va la pregunta. Sí, yo creo que sí. En vez de trabajar en el contexto abeliano mod lambda, trabajar en la categoría derivada acotada y probablemente ver qué propiedades tiene el álgebra infinito, pero calculada con los X formales en la categoría derivada acotada. Sí, yo creo que sí. ¿Valdrán ahí esas cosas? O sea, los resultados esos de Keller, no tengo ni idea. Sí, no lo he visto con detalle. Vi la tesis de Valente hace tiempo, pero y es probable que sí, la tenemos que estudiar otra vez. Porque esto es muy interesante cuando lo ves así, ¿no? Bastante interesante. Creo que valdría la pena ver el otro contexto también, porque si funciona sería aún más general. Sí, ahora hay una cosa, una restricción. Aquí todo es sobre un campo algebraicamente cerrado. Claro que lo de Valente también tiene sentido en ese caso, ¿no? Sí, claro. O sea, directamente definimos eso en una categoría triangulada directamente. Triangulada, Krule-Schmidt. Y un ejemplo de eso, pues, es la categoría derivada acotada de los módulos finitamente generados sobre un álgebra de Artin, digamos. Sí. Y ahí vale toda la definición y las propiedades y todo eso. Sí, me imagino que sí. Ajá. Sí. Ese, digamos, sería el paralelismo que yo vería interesante. Ah, ok. Con respecto a esto, y la pregunta es ¿qué comparaciones uno podría tener? Por ejemplo, aquí estás encontrando una subálgebra, digamos, que es bastante bonita, ¿no? Porque tienes un CARCAC sin ciclos orientados, entonces de cierta manera es como más simple, digamos. Sí. Sí. Sí, además los módulos se construyen induciendo módulos de esa subálgebra que son sencillos, como tú dices, sí. Sí. Entonces, a nivel derivado, ¿qué sucede? Esa sería mi pregunta. Digo, no lo sé, digo, no lo he pensado, la verdad. O sea, tomar un sistema homológico en la categoría derivada acotada, hacer esta construcción y ver si se puede obtener un álgebra, y luego después esa álgebra que obtienes asociada a ese sistema homológico en la categoría derivada, ver si es derivadamente equivalente al álgebra original que tú tendrías.
Ahí los sistemas homológicos de categoría derivada son más abundantes todavía. Ah, ya, ya. O sea, hay algunos que son complejos directamente y no son módulos ya. Entonces eso da, ¿cómo se llama? Un poco más de libertad para hacer otras cosas. Ah, bueno, pues lo vamos a pensar si es una dirección interesante, sí. Sí, a mí sí me resulta interesante, sí, sí. O sea, ver el paralelo de este, ¿no? En módulos y luego en esa categoría, porque digamos la categoría derivada acotada se comporta muy parecido a la de módulos, en el Sí, sentido que también es Schmidt y bueno, tiene los triángulos, tiene triángulos de Orlander-Rayten, bueno, tiene un montón de cosas muy parecidas, aunque son contextos distintos, ¿no? sí. Y yo tengo una pregunta para ustedes. ¿En qué sentido decían que cualquier álgebra se puede poner como un sistema homológico? Creo que cuando tienes una sola, cuando todos son, ¿cómo decirte? Porque tú tomas las clases de equivalencia, ¿verdad? Sí. Cuando la clase de equivalencia es una sola nada más, y creo que ahí, en ese caso, cualquier álgebra verifica las definiciones de esas. Ah, bueno, O ok. sea, dependiendo de la relación que tú definas, puedes tener restricciones o bien cualquier álgebra de dimensión finita la puedes ver, digamos, como estándarmente estratificada. Mm, Si eres das mucha libertad al preorden que estás tomando. ya, ya. Preorden, Sí, sí, preorden, sí, 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 sí. sí. Porque si ya es un orden, entonces eso ya no es posible. Sí, me imagino, sí, sí, sí. Sí. Yo tengo una pregunta aquí en este teorema. ¿Este Carcas-Q que les resulta ser el álgebra casi hereditaria o estándarmente estratificada? Sí, esa álgebra yo creo que resulta, bueno, en general no es hereditaria, pero sí, sí resulta un álgebra, de hecho, cuasi hereditaria, yo creo. Sí, es lo que yo creo que casi Sí, sí, hereditaria sí, debe resulta. de Sí, resultar, sí, ¿no? de los delta cis serían los Ujú. simples. Ajá. Mm. Ah, ok. Mm. Hay más Interesante, sí. preguntas. Sí, está muy interesante, sí. ¿Hay más preguntas? Ok. Bueno, entonces le agradecemos mucho a Raimundo por la plática. Bueno, ya, ya te damos las gracias, Raimundo. Vamos a terminar la grabación, pero no se salgan de la reunión todavía, ¿ok? Ok, sí.